Vamos a comenzar esta entrevista. Arranque usted, Ramiro. Luego sigue, gusto de saludarlo, mi querido Andrés. Ya vamos a saludarlo, Ramiro. Sigue Mauricio, Cecilia y yo voy al final. Por favor, adelante. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Qué elegante, caramba. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación para que vea a la altura de la entrevista. Muchas gracias, querido Usted, amigo. muchas Muy gracias y gentil. así lo tomamos. Andrés, ayer tuvimos aquí a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral y en la intervención que yo tuve le dije, porque mi estructura de abogado me la lleva desde que la universidad me formó y me dio el título, y he venido tratando de merecer el título que me dio la universidad, y le dije que yo no es que estoy en desacuerdo con que se tomen medidas para evitar la coerción, el chantaje, la presión de las personas ajenas ajenas a tu derecho individual de elegir y que vengan a quererte vía coima, intimidación, presión, canonjías, lo que sea, condicionar el voto y que tú tengas que demostrarlo a través de una expresión visual que la puedes emitir con tu teléfono. Yo no estoy en contra de eso, pero corrígeme si me equivoco. El Consejo Nacional Electoral no puede limitar vía reglamento un derecho civil, un derecho ciudadano de una persona consagrado en otro cuerpo de ley. Eso tendría que ser por ley y no por reglamento. Se lo pregunto al abogado. Totalmente de acuerdo con tu comentario, estimado Ramiro. A ver, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos respecto de esta medida y esta resolución que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral. Primero, conceptualmente, conceptualmente, creo que todos estamos de acuerdo en que se debe prohibir que grupos de delincuencia organizada, otras organizaciones políticas u otros ciudadanos interfieran en la voluntad del elector al momento de sufragar. En eso creo que no hay por dónde perderse. Lo que sí cuestionamos es la forma como se lo hace, porque en derecho las formas también importan. Y en ese sentido, el artículo 132 y 133 de la Constitución, ¿qué es lo que nos dice? Si usted quiere regular materia electoral, si usted quiere regular derechos y quiere establecer sanciones, ¿a través de qué mecanismo tiene que hacerlo? A través de ley, y no solo ley, tiene que ser ley orgánica. Entonces, una resolución no puede contraponerse a lo que ya dispone la Constitución de la República. Por lo tanto, esa resolución ya tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma, porque no fue a través de ley orgánica. Y tercero, aquí también ya en el fondo existe la violación a un derecho constitucional, a varios derechos constitucionales, diría yo. Uno, el derecho al voto porque lo estás condicionando. Segundo, ahí tú tienes un conflicto con el derecho a la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Y yo decía que este derecho, el cual es el titular, el ciudadano, el votante, también puede ver la forma como lo ejerce. Y yo ponía de ejemplo varias situaciones en las cuales existe información que tiene el carácter de reservada y que uno como ciudadano voluntariamente los puede publicar y que no necesariamente eso supone la violación de una norma. Los ejemplos que yo planteaba eran los siguientes. Mira, si tú quieres mañana en redes sociales, puedes publicar tu historia clínica. El tema médico de uno es reservado, pero si yo quiero mañana lo publico en todas las redes. Si yo quiero mañana publico todas mis cuentas bancarias en redes sociales y evidentemente estoy dejando sin efecto, llamémoslo así, de manera voluntaria el sigilo bancario. Si yo quiero mañana publico sentencias que tengo a mi favor o en contra, independientemente del pasado judicial. Entonces vemos que en efecto el voto como tal, que tú lo publicites, no tiene ningún tipo de afectación al derecho al secreto al voto. Más bien, esto está afectando debido a la medida en la forma como se ha tomado. Y acabo con una cuarta idea.
Tan inconstitucional es esto que ni siquiera hay la norma que establezca la sanción. Tuvieron que rebuscar en el Código de la Democracia cuál artículo podía calzar y le vieron la vieja confiable, la de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que tiene una sanción bastante grave. Imagínense que la sanción es de entre 9.000 a 32.000 dólares, ¿ya? Prácticamente son 5 años de sueldo de una persona que gana un salario básico unificado. Y si uno revisa incluso otro tipo de sanciones del Código de la Democracia, vemos que la persona que porte un arma al momento de ir a sufragar tiene en cambio una multa de 235 dólares. Entonces vemos cuál es la diferencia más grave para el CNE. Es tomar la foto del voto que portar un arma el día de las votaciones. Está clara la inconsistencia. Vamos a la segunda parte dentro de la misma resolución, que es también que limita el uso del celular a los miembros de la mesa y solo se le permite a uno utilizarlo como calculadora. Ya, entonces yo lo que haría, ya que para evitar la tontería esta, es que nadie utilice celular y que ponga una calculadora como elemento, instrumento que insumo que se dé en el kit electoral para cada mesa electoral, pues sería la solución, y no la ven así. Pero resulta que estos aparatitos que llamamos celular no solo sirven para tomar fotos, sirven para tomarte la glucosa, sirven para tomarte la presión, sirven para acceder a una emergencia, sirven... Oye, hay tantas necesidades. Si tú has estado en mesa, yo he estado en mesa, en la época que yo estuve en mesa, hace muchos años, me tocó 3 veces, no había todavía este aparato, imagínense hace cuánto tiempo fue, ya no había problema. Pero hoy por hoy, este aparato termina siendo, ¿sabes qué? Llamo para que me vengan a ver porque ya terminé el conteo. También quiero dejar constancia y quiero tomar una foto del acta que yo firmé, porque los miembros de la mesa firman las actas, no solo uno, no solo al que le dan la facultad de utilizarlo como calculadora, sino todos. Entonces, ¿sabes qué, André Benadide? Me parece que una buena intención termina teniendo una torpe realización. Y creo que en el ámbito ya operativo, ahí se van a ver los efectos de esta medida. Y suscribo con lo que tú señalas, estimado Ramiro. Porque mira, la resolución dice, solo un integrante de la junta receptora del voto tendrá el celular. Pero la junta no es que está conformada por 1 o 2 personas, está conformado, me parece, por 3 o 4 personas. Entonces, ¿cuál de esas va a llevar el celular? Porque ni siquiera se conocen ni se han pedido el número para decir, oye, yo voy a llevar el celular, tú déjalo en la casa. Ya, entonces ni siquiera eso vamos a saber quién va a tener el celular el día de las votaciones. Y evidentemente yo creo que el celular te sirve para muchas cosas, más allá del tema de que estés informando a cómo está la votación, etcétera, etcétera. Como tú dices, hay temas inherentes al día a día que evidentemente no se pueden suspender debido a esta trafacía jurídica que han hecho los señores del CNE. Y ya en el ámbito operativo yo digo, mira, a ver, primero, si tú le vas a prohibir a la persona que utilice el celular o lo que fuera, el dispositivo eléctrico, incluso dicen ahí, pero claro, se olviden que también hay cámaras análogas que no necesitan pila ni electricidad ni nada, y podrías tomar la foto, pero bueno, es otra cosa. Eh, ¿Cómo tú aseguras eso? ¿Que le vas a pedir la cédula y el celular para que la persona vaya al biombo sin el dispositivo electrónico? Y después, si existe una confusión al momento de entregar la cédula y el celular, y por ahí le diste el celular de otro y otro vivaracho se te lleva tu celular, vamos a tener un relajazo ahí en las juntas receptoras del voto. Ya. Lo otro, ¿cómo tú garantizas que la persona no saque el celular? ¿Qué? ¿Vas a poner al presidente, al secretario de la junta atrás del biombo? ¿Le vas a poner a un integrante de las Fuerzas Armadas para ver si es que no saque el celular? Y también aquí existe una atribución que le están dando a las juntas de receptoras del voto sin ley,
Porque la señora Tamaín esta semana en un medio de comunicación también dijo que la junta receptora del voto prácticamente va a ir a boletear notificaciones para el inicio de procesos contenciosos administrativos, porque dicen, ah, sacó el celular, ese rato hacen un acta, un documento y le boletean, le notifican, cuando ese no es autoridad competente para levantar actas, partes y decir que ha sacado el Y celular. ahí nos ¿Por salta qué? la pregunta, André Benavida, de los abogados que entendemos algo. ¿Quién va a ejercer la acción? ¿El presidente de la mesa? ¿El delegado? ¿La presidenta del Consejo Nacional Electoral? ¿Quién es el titular de la acción? Entonces, la verdad es que cuando la torpeza está elevada a la categoría de norma, es un desafuero. Por mi lado, mucho gusto, Andrés. Te voy a pasar con Mauricio Salem, que lo tenemos en nuestro estudio internacional en la ciudad de Miami. Gracias, Ramiro. Andrés, buenos días. Un gusto saludarte como siempre a la distancia. Te envío un fuerte abrazo. Yo tengo, en base a esto, me salta una duda. No se puede cambiar durante el proceso, durante el transcurso del proceso electoral. No se pueden cambiar, como quien dice, las reglas del juego. Se dice por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que no se está cambiando nada, que lo que se está es regulando el derecho al secreto del voto y evitar este tipo de extorsiones. En función de esto, para salirnos un poco de lo que ya hemos profundizado en el tema de la foto y del celular, tampoco lo que hemos reclamado desde la primera vuelta se podría cambiar en función de los exit polls. Esto es por lo que provocaron los exit polls al final de la primera vuelta, que daban una diferencia enorme, incluso en una sola vuelta se daba el triunfo a uno de los candidatos, y resultó que terminó la pelea empatada 44-44, alimentando esa percepción de fraude, de manipuleo, de mañosería, de que alguien le metió las uñas al proceso. Quiere decir que quienes estuvieron calificados ya, quienes se hicieron ese trabajo y quienes pudieron hacer público esos estudios, bien o mal hechos, debo presumir que bien, puede seguirlo haciendo en segunda vuelta, no se puede impedir y prohibir eso. Un cordial saludo, estimado Mauricio. A ver, dos comentarios al respecto. El primero, hay algo que es importante en un Estado de Derecho que se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica que está prevista en el 82 de la Constitución te dice que es la existencia de normas claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente. Así, con ese requisito, esa condición de que la norma es previa, no está cumpliendo el Consejo Nacional Electoral, porque en medio del proceso, en medio del partido, tú te inventas otras reglas de juego que, si bien es cierto, no van a modificar como tal el tema del escrutinio, las reglas para participar, las candidaturas, calificación de binomios, etcétera. Eso no se está moviendo, pero sí es una parte como tal del ejercicio del derecho al voto. Así que en medio de un proceso te estás inventando una norma. Lo segundo, a ver, es importante, yo creo, que los exit poll o los que son las encuestas a boca de urna, eso de hecho te permite el Código de la Democracia y también normativa secundaria del Consejo Nacional Electoral. Es claro que tú tienes que calificarte, tienes que cumplir con ciertos parámetros, tienes que cumplir con la metodología y evidentemente tienes que publicar esos resultados. Ahora, yo lo que pensaría es que esos resultados que muchas veces pueden generar cierto tipo de cuestionamientos al proceso electoral como tal, al escrutinio como tal, puede evitarse cuando existen, por ejemplo, unas diferencias que son que no son bastante marcadas, sino que estaríamos frente a un error técnico, ¿ya? Entonces ahí vemos que cuando existen este tipo de situaciones, lo mejor no sería publicitar este tipo de exit poll, porque ahí lo que generas es desconfianza en los resultados electorales. Y lo otro, que las personas, que obviamente que tú te calificas para todo el proceso electoral y no solo por vueltas. Entonces, quienes se hayan calificado para el proceso electoral y lo hicieron en primera vuelta, también tranquilamente creo que podrían hacerlo en segunda vuelta electoral. Mi querido Pero Andrés, pero ahí te interrumpo un solo espacio. En este caso, la diferencia era tan amplia que permitía o que facultaba quizá a los medios de comunicación hacerse eco de esos exit polls.
Pero resulta que la realidad es otra. O sea, esto es como el chiste de la máquina de embutido. Tú metes por un hueco la materia prima del embutido y te sale salchicha. Pero si metes otra cosa, te sale otra cosa. Y los insumos que da el Exit Poll es lo que la gente dice. Puede ser que la gente diga una cosa y realmente haya hecho otra. Yo, como he venido sosteniendo, hay un altísimo voto oculto, voto vergonzante, que hoy te puede estar generando distorsión en Exit Poll. Es decir, como ya está eso en juego, lamentablemente vamos a tener que estar abocados a que haya Exit Poll y que se promulgue, o puede haber alguna limitación a los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, es importante lo que tú señalas, porque claro, cuando se dio este exit poll, claro, daba una diferencia bastante importante en el sentido de que ganaba en primera vuelta el candidato Noboa. Y obviamente que eso no te permite jugar con el margen de error para no publicitar dicha información, ¿de acuerdo? O al menos dar una información, unos números, pero con patente de corso diciendo, bueno, gana este personaje, pero el margen de error podría variar. Ya, esa es otra cosa. Pero aquí también creo que hay que tomar otro tipo de medidas que también pueden ayudar a este tema del control electoral y el escrutinio, que viene a ser el conteo rápido que lo realiza el Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso de alguna forma también podría ayudar al momento de ya el procesamiento de las actas. Y coincido contigo en que también un fenómeno que es bastante particular y creo que se dio en esta primera vuelta electoral es el voto vergonzante, porque las encuestas no le daban más de 30 y pico de puntos a la señora González y de repente aparece con 42, con 43. Entonces, ¿de dónde salió ese 10% más? Y creo que a eso se debe también parte al voto vergonzante, pero yo manejo otra tesis que a la final del día la estrategia del presidente candidato se equivoca al momento de polarizar la elección entre él y el correísmo. El momento que polarizó, la gente dijo, bueno, hay dos opciones políticas y por eso tuvimos hasta 14 candidatos más que no alcanzaban ni el 1%. Y fue porque la gente más bien pensó en el voto utilitario más que un voto razonado. Y creo que el momento que polarizó, eso también causó y generó que se dé la segunda vuelta electoral. Y que haya subido la candidata que estaba en los índices de los 30. Y también, como dijo Mauricio Bengoechea, un consultor colombiano, lo que pasó con Abinader en República Dominicana. Se dijo que ya prácticamente no había nada que hacer en la elección y que estaba ganada con exceso, y hubo gente que se confió y que a la final no salió a votar. Todo eso puede haber influido al final. Pero en todo caso, esperemos de que las cosas se manejen con responsabilidad, y si es el caso y si hayan calificado o estén calificados personas, se abstengan al menos de hacer público, que entreguen en sobres cerrados para demostrar su idoneidad, pero que no se haga público, porque esto puede generar en una segunda vuelta tan apretada un problema mayor. Te envío un abrazo, Andrés, te agradezco, y doy paso en cabina a Cecilia, que tiene más inquietudes para ti. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, bastante claro los comentarios. Sin embargo, hubo algunas preguntas que se las hice el día de ayer a la doctora Diana y hoy se las hago a usted para que nos aclare, porque ella tuvo un criterio y me parece que estaría correcto pues plantear el criterio de usted, que me parece que es contrario. La primera es acerca de lo que ya mencionó, las multas, ¿no? Multas que ascienden hasta $32,000. ¿Cuál es la justificación de esta diferencia, por ejemplo, con relación al porte de armas, que si no me equivoco fluctúan entre multas de $1,500 a $5,000? Un cordial saludo para ti, Cecilia. Mira, uno de los temas más importantes que existe en derecho público cuando quieres utilizar el aparataje del Estado para sancionar es el principio de legalidad y de tipicidad. Que tú sepas claramente que si cometes esta conducta, tienes una sanción que corresponde a esa conducta porque es proporcional. ¿De acuerdo? Eso es lo que funciona en un estado, porque no puedes castigar a una persona de manera más severa respecto de una infracción que es muy leve. Y pongámoslo con un ejemplo. Es como si mañana una persona, qué sé yo, se robó una gallina y tú le sanciones con 22 a 26 años de cárcel como si fuera un delito de asesinato. O sea, estás equiparando el robo de una gallina con un asesinato. Y perdón por lo crudo que es este ejemplo, pero eso es prácticamente lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral.
Punto uno. Vamos con lo segundo. Cuando tú tipificas infracciones y estableces sanciones, tienen que ser proporcionales. Pero en este caso, como se rebuscó la sanción por donde podía ir, se utilizó esta del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y entendamos cómo funciona este tema del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, porque parece que en el Consejo Nacional Electoral nunca han abierto un libro de derecho administrativo y peor uno de penal, donde también sanciona esta conducta. El incumplimiento de decisiones de autoridad competente puede ser de decisiones administrativas o judiciales. Pero, ¿qué significa el incumplimiento de esta decisión? Es cuando la autoridad te dispone vía acto administrativo o vía sentencia que hagas algo o dejes de hacer algo porque existe una obligación clara, expresa y exigible. Te voy a Entonces, interrumpir un segundo porque yo no soy jurista, soy comunicadora y justamente ayer había un tema que no quedó para mí completamente claro. Conversando con mi familia, que sí es de abogados, me intentaban explicar que la doctora mencionaba que esta multa se da por incumplimiento de resolución. Sin embargo, me explicaban ayer que no se puede tipificar conductas prohibidas, que me parece lo mencionaste, de imponer sanciones mediante resoluciones. Aquí no hay una contradicción. Pero por supuesto, pero por supuesto. Eso déjame acabar la idea anterior y complemento con lo que acabas de preguntar. Entonces, cuando tú quieres sancionar esta conducta, primero que tiene que tener una obligación clara, expresa y exigible, individualizada. Y aquí es una resolución con efectos erga omnes, es decir, para todos los votantes. Y segundo, esa decisión tiene que ser notificada. Yo hasta ahorita sigo esperando la notificación en mi correo, en mi oficina, en mi casa, donde digan que tengo esa obligación. Así que esos dos presupuestos no se cumplen y por lo tanto es inviable. Y peor aún, si quieres tramitarlo como un tema penal, porque el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente también es un delito y te puedes ir preso de 1 a 3 años. ¿Ya? Entonces no es un tema menor. Pero aquí le utilizaron eso porque fue lo único que les calzó. Ahora, respondiendo a tu pregunta, evidentemente existe aquí una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice esa resolución, porque están tipificando sanciones vía resolución, lo cual está constitucionalmente prohibido. El 76 numeral 3 y numeral 5 de la Constitución te dice que tienes que tener norma previa que tipifique infracciones y sanciones. Y en este caso estás haciéndola vía resolución. Por lo tanto, es evidentemente inconstitucional. No hay por dónde perderse. Entiendo que ya se han presentado algunas demandas de inconstitucionalidad. Yo lo que esperaría es que la Corte Constitucional se pronuncie lo antes posible respecto de aquello y en el auto de calificación de la demanda suspenda los efectos de esta decisión. Y después ya nos dirán, cierto sector político han de decir que la Corte Constitucional es correísta, que la Corte Constitucional es GDO, que la Corte Constitucional es delincuente, pero no es que se trata de aquí poner camisetas o poner membretes. Si tú cometes actos inconstitucionales, asume las consecuencias de esas actuaciones inconstitucionales. Y aquí no vengas a lavarte las manos diciendo que la Corte Constitucional está cooptada. Cuando esto, un estudiante de primer año de derecho sabe que esto es expresamente inconstitucional. Una pregunta más, mi querido André. ¿Estaría violando o no el artículo 7 del Código de la Democracia sobre la prohibición de realizar reformas electorales un año antes de las elecciones? Por supuesto, violenta todos los límites formales que tiene una ley al momento, una norma al momento de tipificar sanciones y más aún en temas electorales. Ya teníamos varias violaciones a garantías normativas. 1, no se lo está haciendo a través de ley. 2, no se lo está haciendo a través de ley orgánica. 3, es una norma con efecto retro. 4, estás violentando el candado que te dice que no puedes hacer reformas electorales hasta un año antes de las elecciones. Entonces estás violentando por donde tú quieras. Existe inconstitucionalidad. Tú aplastas y esa resolución saca prácticamente un popurrí de inconstitucionalidades. Entonces, claramente... Porque el día de ayer la respuesta que recibimos fue que no es inconstitucional porque no es una reforma, más bien es una resolución.
No, pues lo que tú estás haciendo es una reforma camuflándola con una resolución. Eso es lo que se está haciendo. Claro, tú dices, no, es una resolución que está aplicando la ley. No, 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 no. Estás haciendo una reforma al Código de la Democracia vía resolución, lo cual está constitucionalmente prohibido. Muchísimas gracias, André. Por favor, Javier. No. Buenos días, Javier Segarra. Mi querido amigo, ¿cómo le va? Gusto de Buenos saludarlo. días. Buenos días, ya viene. André, querido, gusto de saludarlo. Buenos días, como siempre. Hemos hablado mucho del tema electoral, ayer también, estos días. Yo solo digo, Ramiro me lo decía hace un momento y ayer lo hablamos, es necesario, pero no necesariamente legal. Y son dos cosas. Mi buen amigo Jacinto Velázquez tiene una frase con la que siempre hablamos y dice, toda gran razón de hecho es de derecho. Pero dejémoslo allí porque hemos ahondado en este tema. Y yo voy a preguntar, y luego Javier Segarra, de otros temas que yo también creo, para no seguir hablando del tema, inciden en lo que está pasando en el Ecuador, André. Y voy a hablar del tema, Javier va a preguntar de algo que me dijo, yo quiero concretamente saber del tema de la vicepresidenta de la República. Ella finalmente va a Turquía y acepta lo que el contencioso electoral, el contencioso electoral la declara que no tiene derechos de ciudadanía, porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo ella va entonces a aceptar o a ir a un cargo cuando tiene suspendidos sus derechos? Ilústrenos, querido amigo. Excelente pregunta, estimado Eduardo. Un cordial saludo para ti. Mira, aquí varios temas porque la decisión que toma la vicepresidenta de la República tiene efectos jurídicos y también políticos. Vamos a lo primero. A ver, el presidente de la República emite el decreto, me parece 494, mediante el cual dice, le encargo la vicepresidencia a la señora Gelibert porque existe presuntamente una ausencia temporal de la señora Abad porque no le da la gana de ir a Turquía. Y cuando ya ejerza las funciones en Turquía, ahí sí se interrumpe esa ausencia y ella puede ejercer el cargo. Entonces la señora Abad hábilmente, ¿qué es lo que hizo? Porque el gobierno también le estaba deteniendo porque no le daba para el pasaje, no le daba para los viáticos, etcétera, etcétera. Ella viaja a Turquía y evidentemente se cumple con la condición de ese decreto ejecutivo. Por lo tanto, el gobierno hace algunos días, pocas horas más bien diría yo, ya dejó sin efecto esa designación de Gelibert porque ya no se configura la ausencia temporal. Lo otro, la señora Abad tiene en efecto una sentencia del contencioso electoral que suspende sus derechos políticos. Pero recordemos que esa sentencia es de primer nivel. Claro. ¿Sí? Entonces puede cambiar, ¿no? Entonces tiene ahí, todavía tiene recursos. Exactamente. Entonces, como está apelada esa decisión, tiene efecto suspensivo y no devolutivo. Por lo tanto, esa sentencia todavía no es ejecutable. ¿De acuerdo? Y lo tercero, a ver, y aquí ya se va a abrir un debate nuevamente. El presidente Noboa tiene que pedir licencia para hacer campaña electoral. En un momento el discurso del gobierno era que no debía pedir licencia porque no es reelección. Después le entró un poco de preocupación y hacía estas autolicencias intermitentes. Pero ahora ya nos dicen nuevamente que han vuelto al discurso de que no tiene que pedir licencia, porque eso supondría que tiene que encargarle el poder a la señora Abad. Entonces, claramente, vamos a ver que no se va a pedir licencia porque ahora sí le correspondería a la señora Abad. Y más adelante veremos qué pasa ya en los organismos electorales cuando ya resuelven también estas denuncias por incumplimiento del Código de la Democracia y también el cometimiento de una serie de infracciones, tanto políticas como electorales. Yo entiendo perfectamente, pero para ilustrar a la audiencia, sobre todo a los que no son abogados, voy a hacer una pregunta que, como decimos nosotros, aunque abunde no daña, pero tengo que hacerla. ¿Qué sucede? Y me pongo en estas posturas extremas porque es interesante. ¿Qué sucedería si el presidente encarga, pero la señora tiene sus derechos suspendidos? Aun cuando tenga el recurso, ella puede seguir gozando de ser vicepresidencia. Es para que lo entienda bien la gente. André Benavides, por favor. En los procesos que hay en el contencioso electoral,
como en este caso uso una infracción electoral, tiene dos instancias. Y esas decisiones, esa sentencia de primera instancia que lo toma solo un juez, es susceptible de apelación. ¿Y quien resuelve? Ya el órgano colegiado, que es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La característica de este recurso de apelación es que una vez que usted impugna, suspende los efectos de la sentencia de primer nivel. ¿Eso qué significa? Es como que si la sentencia no existiera, ¿ya? Hasta que se resuelva en segunda instancia por el Pleno del Contencioso Electoral. El momento que ya se resuelve en el contencioso electoral, ahí recién ejercería efectos para poder ejecutarse, pero ni tanto así, porque después yo me imagino que va a presentar recurso de aclaración y ampliación para evitar y dilatar que se ejecutoría esa sentencia. Una vez que se ejecutoría, ahí sí ya no hay que hacer nada. Ahí sí ya la vicepresidenta quedaría suspendido los derechos políticos y no podría ejercer la vicepresidencia de la República. Pero ahí tenemos otro debate importante, porque cuando la Corte Constitucional emite su fallo sobre uno de los decretos, me parece, creo que es el 500, que fue justamente uno de los encargos, la Corte Constitucional dice que la ausencia temporal solo se reputa en los 3 casos que establece la Constitución, que es licencia, fuerza mayor o enfermedad. Pero en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral incluso estaría proscrito de establecer suspensiones de derechos políticos respecto de autoridades de elección popular, como son presidente y vicepresidente de la República. Entonces aquí también tenemos un debate jurídico bastante importante que a la final del día tendrá que dilucidarlo y tendrá que pronunciarse el Tribunal Contencioso Electoral, porque la sanción podría quedar solamente en la multa y no la pérdida de derechos políticos, tomando en cuenta que las causales para ausencia temporal y ausencia definitiva de presidente y vicepresidente son prácticamente taxativas en la Constitución de la República. Queda clarísimo, André. La verdad es que hay que ser, como dice nuestro amigo Andrés Seminario, hiperbólico, y es preferible para topar todas las aristas y que tengamos todo claro y cómo son las cosas. Javier Segarra, sigue, por favor, mi hermano. Gracias, Eduardo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto verlo en la plataforma. ¿Va a llevar usted el teléfono para el biombo y votar o no? Como usted es un gran jurista, entonces digo yo, no le va a pasar nada, sabe defenderse. Uno es el que es el problema, que no sabe defenderse. Un cordial saludo, estimado Javier. Sabe que como me detener ahí la señora Tamain y sus amigos en la mira, a la primera que suba la foto han de hacer una captura de pantalla, han de pedir la desmaterialización del Twitter, etcétera, etcétera, y me ha de llegar la boleta. Así que mejor me lo guardo nomás, ya se declare la inconstitucionalidad de la norma, y ahí lo de publicar. Increíble. Doctor, lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este organismo, vea, yo creo que a los ecuatorianos ya nos tiene cabezón, ¿sí? Porque hay tantas situaciones que se han presentado, no de ahora, que vienen arrastrándose. Pero ¿de qué sirve ese organismo? ¿Qué es lo que realmente ocurre en este país con ese organismo? Yo creo que con las últimas actuaciones que se han dado, actuaciones presuntamente delincuenciales, presuntamente, lo único que ratifica es que este organismo tiene que desaparecer. Y era un secreto a voces de lo que ocurría. O sea, no es un tema que recién nos damos cuenta, mira cómo han sabido cabildear, negociar, dilatar o, en este caso, acelerar los procesos de designación de autoridades. Eso ha ocurrido desde el día 1 de la instalación de este organismo en el 2008-2009 que ya se da con la Constitución de Montecristi. Eso es lo que ocurrió. Y todos los consejos de participación ciudadana creo que lo han hecho, han caído en ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que en este momento ya es necesario plantear una reforma parcial a la Constitución para eliminar este organismo. Increíble. Porque vemos que aquí han actuado, pero ya con consignas incluso de entorpecer las actividades de control que tienen instituciones del Estado, y esto con la anuencia también de la Asamblea Nacional. Increíble. Que lastimosamente también cuando le da la gana posesiona, cuando no le da la gana posesiona, y también ha determinado que se configuren este tipo de situaciones.
Ya no le voy a preguntar más porque cuando ya usted dijo tiene que desaparecer, chao, ya debe estar muerto ese organismo. Gracias, doctor. Le voy a dar paso a Ramiro que tiene otra inquietud. André, disculpe que lo vuelva a torturar, pero cuando Eduardo le pregunta lo de la vicepresidenta, a mí me salta una pregunta, que es posible, no deseable. Cualquier mandatario. Cualquier mandatario puede morir en el ejercicio. ¿Qué pasa si el actual mandatario muere en el ejercicio? Y tenemos esto que la señora está en Turquía, que hay una encargada, y se vuelve una tragedia como la que le sucedió a Rosalía, que no la dejaban suceder al presidente y fueron al Congreso y todo por el estilo. Entonces la pregunta es ipso iure o vamos a trabajar en una interpretación para que no sea? Bueno, esas son las preguntas de examen que yo sé poner en mis clases de Derecho Constitucional. Yeah. Que a la final del día, Ecuador con lo que pasa parece un laboratorio de Derecho Constitucional. Muy Que buena, incluso hasta muy buena, muy buena. que incluso las preguntas que nosotros los profesores nos inventamos parece que en la práctica se dan. O sea, uno escribe en el papel y a la final se da en la práctica, ¿no? En este momento, ya supongamos que el presidente de la República está ausente definitivamente. En este momento, quien tendría que asumir la presidencia de la República es la señora Abad, ¿ya? Y la señora Abad tendría que enviar una terna a la Asamblea Nacional para escoger el vicepresidente. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si los astros coinciden y se da una situación de que justo el mismo día que está ausente el presidente de la República se ejecutaría la sentencia del contencioso electoral? Ahí veríamos que existe una ausencia definitiva y concurrente de presidente y vicepresidente. Y en ese caso, ¿quién debería asumir la presidencia de la República? Lastimosamente, yo no tengo empacho de decirlo, sería la señora Viviana Veloz, ya que es la presidenta de la Asamblea Más Nacional. claro, no canta un gallo. ¿Sabe Ya. qué? Cuidemos la salud del presidente, por Sí. favor. Con todas, vamos a rezar por la salud del presidente. Vea, a mí me enseñaron en la facultad que hay que poner ejemplos hiperbólicos para poder entender Claro, es que tiene el que ser- derecho en movimiento. Igual que lo hice yo con la vicepresidenta, tenemos que ser hiperbólicos. Solo una más, para ya dejarlo tranquilo. Otra pregunta de examen. No, más Ah, o ya. menos. Yo coincido plenamente con el tema que habla, y es bueno irnos a los extremos. Por ahí comencé con la palabra que es de Andrés Seminario, que la usa siempre, hiperbólica, nuestro compañero de los viernes. Pero lo que ha pasado en esa institución que nombraron Javier y que usted dice bien, ¿sabe qué? Quitando cualquier cosa de derecho, lo que más hace es quitarle fe en la democracia a la gente. Y eso para mí es lo más terrible, porque que un precandidato quiera decirle a otro que fue candidato que no la pongan a la señora que está en las 5 ahorita, sino él, y que al dueño del partido lo trampeen, y todo lo que hemos visto con la misma señora Abad, que ella va a ayudar. La verdad, André, y esto es un tema fuera de derecho, pero es increíble cómo se deslegitiman los políticos en el Ecuador y cómo le hacen perder fe en la democracia a los ecuatorianos. Yo creo que estamos, estimado Eduardo, en un momento bastante crítico a nivel institucional en nuestro país. Creo que la confianza de los ciudadanos, no solo en las instituciones, sino también en la función pública y en los políticos, ha perdido esa credibilidad, ha perdido esa certeza, y eso también nos hace replantear en un tema de una reforma constitucional, pero ya sustituir la Constitución. A mí particularmente no me gustan las reformas constitucionales, a mí no me gustan las reformas legales, porque eso te genera inseguridad jurídica, ¿ya? Eso incluso puede perjudicar en el mercado internacional, porque estás en un país que se reforma la Constitución y que no sabes qué es lo que puede pasar mañana, etcétera. Te genera este tipo de situaciones, pero yo creo que en un estado existen cierto tipo de fusibles, y el fusible más importante en esta caja es la Constitución. Y en este momento creo que la Constitución ya ha sido sobrecargada y se ha chamuscado y necesitamos cambiarla. Y yo creo que en este momento donde ya todo está prácticamente golpeado,
Creo que hay que replantearnos incluso la forma de cómo debe ser nuestro sistema político, nuestro sistema presidencial y evidentemente el sistema de pesos y contrapesos en el cual debe suponerse también la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Por último, volvamos a un sistema tradicional de tres Claro, poderes del Estado, en claro. donde el Ejecutivo manda las ternas, la Asamblea escoge a la autoridad de control o la Asamblea envía la terna y escoge el Ejecutivo. Por último, políticamente se hacen responsables de esas designaciones y al menos sabemos que la negociación, entre comillas, va a ser en el hemiciclo parlamentario y no en una oficina que prácticamente termina siendo el patio trasero de organizaciones políticas, incluso de temas delincuenciales. Muchas gracias, querido Andrés. Clarísimo, muy amable por su gentileza. Siempre es gusto de saludarlo y volveremos a conversar, Dios mediante. Tenga un buen día. Gracias por estar en Muchas I99. gracias por la invitación. Andrés Un abrazo. Benavides con nosotros, realmente interesante. Tenemos que pagar algún